Bienvenidos a IA y Datos, pero primero café, el podcast donde exploramos la ciencia de datos desde distintos enfoques, combinando economía, adivinanzas, chistes y mucho más. Yo soy Kareli y hoy vamos a resolver una gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre econometría y ciencia de datos? ¿Son lo mismo, con nombres distintos o hay diferencias clave? Para responder a esto tenemos dos perspectivas, la de un economista y la de un científico de datos. Así que prepárense para una discusión llena de datos, modelos y análisis. Para entender mejor la relación entre econometría y ciencia de datos, primero debemos hablar sobre la economía en sí. La economía es una disciplina que estudia cómo las sociedades distribuyen y consumen bienes y servicios. En el pasado, los economistas basaban sus estudios en teoría y modelos matemáticos relativamente simples. Sin embargo, con el crecimiento exponencial de los datos disponibles, su trabajo ha cambiado drásticamente. Hoy en día, los economistas pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real para comprender fenómenos como el desempleo, la inflación y el crecimiento económico con una precisión sin precedentes. Aquí es donde entra la econometría. Pero, ¿qué es la econometría? La econometría es básicamente la aplicación de modelos estadísticos, matemáticos, que nos ayudan a entender fenómenos económicos. En términos simples, es una lupa que nos permite analizar datos económicos y encontrar patrones significativos. Por ejemplo, si queremos saber cómo el desempleo afecta el crecimiento del PIB, la econometría nos ayuda a construir modelos basados en datos históricos para predecir tendencias futuras. Para entender mejor el impacto de la econometría en la economía moderna, tenemos con nosotros al licenciado en Economía Alan Raimundo Rivera Rivera, secretario administrativo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en finanzas. Buen día, Alan, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un poco más del papel de la econometría y cómo juega esto en la economía actual. Hola. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Muy interesante el tema que traes, que propones. Realmente son dos cosas que están avanzando mucho, ¿no? Bien vemos que la ciencia de datos tanto avanza que tenemos una maestría aquí en la universidad que se encarga de eso, ¿verdad? Pero a ver, sí es cierto, ¿cómo se relacionan? ¿Qué se diferencian? Entonces, pues vamos a platicar de eso, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Ok, Alan. Como primera pregunta es, ¿cómo describirías tú la econometría en una sola frase? Una sola frase, ok, me interesa esta... Vaya, llegamos al examen directo. Si queremos resumirlo en una sola frase, yo creo que deberíamos identificar y analizar las causas. Porque considero que más que algo predictivo, la econometría nos sirve para saber de dónde se viene, de dónde surge, qué es lo que causa tal fenómeno, cuáles son las variables que están dentro de y las que importan. Entonces yo me iría más bien a un análisis, una identificación de los factores que lo componen. Sería para esa parte. O sea, ¿se podría tomar más como un efecto? ¿A qué personas afecta o qué factores afecta? Más bien, ¿qué ocasiona? O sea, a final de cuentas, como la ecuación básica, ¿no? Tenemos una variable que es nuestra variable dependiente. ¿Qué queremos saber? ¿Qué es la que influencia para que ésta se mueve? Entonces, por eso es que buscamos de las independientes qué nos está afectando. Y me imagino más a la cuestión de que, a ver, tenemos un fenómeno como es la caída del empleo aquí en México. Es algo que está pasando, es algo real y lo vemos en la calle. Pero vamos a tomar los datos, vamos a ver cómo está la cuestión del precio, la cuestión del producto, la cuestión de la inflación, vamos a ver la cuestión de que las empresas que están llegando, la inversión extranjera directa y ver cuál determina. Tal vez nos encontramos que lo que está afectando realmente al empleo es la falta de creación de inversión nueva. O tal vez resulta que es la inflación la que está comiéndose algo. Entonces, para saber qué es lo que está pasando, tenemos que analizar de dónde viene todo. Eso es lo que hace la econometría, darnos ese análisis. Ok. ¿Cuáles dirías tú que son las herramientas más utilizadas en econometría? Como tal, pues los programas que utilizamos para la misma econometría, el clásico CPS, el eViews, tenemos el Stata, incluso el Excel para darnos también la cuestión de los promedios móviles, la cuestión de que, a ver, tenemos unos datos, saquemos promedios, sacamos la información. Y por las bases de datos que tenemos utilizando públicas, ¿no? Del Banco Mundial, del INEGI. Prácticamente como herramienta, no es tanto o que tengamos muchas herramientas, sino más bien la destreza de quien las utiliza. Eso es lo importante. Porque bien se dice mucho, o sea, tenemos la plataforma y te va a dar el número. A ver, interprétalo.
Eso es lo que hace realmente un buen economista o un buen econometrista. Entonces, más que el desarrollo y el saber usar una buena herramienta, es saber interpretar lo que te está dando esta herramienta y con lo que tienes, trabajar. ¿En qué sectores se aplica la econometría o en qué problemas económicos? Creo que el principal sector que me viene a la mente es la cuestión de la investigación, ¿sí? La investigación que refiere que tengas una base de datos, que tengas un fenómeno y que estés analizando un tema en particular. Entonces, y es el que más conocemos como el dato en el que se usa la econometría, pero obviamente va más allá de esto. Por ejemplo, este es un caso que pasó en una empresa que se dedica a analizar las ventas. Es una consultoría de ventas que lo que tenían, los datos de las ventas que tenían de una empresa que no voy a decir su nombre porque si no, no se puede, ¿verdad? Y pues las listas de compras de las personas que están comprando por cada ticket. ¿Y qué pasó? Que terminaban encontrando una relación entre la venta de cerveza y la venta de pañales. Decían de que, oye, pues, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué lo están comprando juntos? Y con ellos dijeron, posiblemente hay una intención ahí. Vieron más a profundidad que tenía que ver muchas veces con que los que se encargaban de comprar los pañales eran los padres que venían después del trabajo. Llegaban y compraban la cerveza aprovechando que estaban ahí en la tienda. Entonces, o sea, tampoco era una razón muy fuerte, pero incentivando esa parte, pudieron incrementar las ventas de cerveza. Y es una tienda que vende aquí en México muchísimo dinero. Que son cosas que incluso no nos podemos dar cuenta, pero se aplican en el mercado. Esa es una que pasó. Otra vez, por ejemplo, otra empresa estaba checando que resultaba que la mayoría de sus ventas se los hacían a una empresa solamente, a una grande. Y querían entrar con las empresas más chiquitas. Pero fue como de que, oye, a ver, en tu planeación y todo, tienes pensado considerar más mercados, pero no lo necesitas. Con esa que tienes puedes crecer más. Entonces, este tipo de respuestas, que son ahora sí más de consultoría, más de análisis con un problema en particular para una empresa, se utilizan con la misma econometría, teniendo los volúmenes de venta, en este caso tenían las distribuciones, las distancias, querían economizar en la cuestión de los costos, incrementar los ingresos, y se logró con eso. Entonces, es un nivel muy amplio, por ejemplo, incluso análisis de mercados, ¿no? Cuando trabajamos en la bolsa de valores, ¿qué es lo que hacemos en finanzas? Identificar que un portafolio tenga cierta variabilidad o que tenga cierta presión o que esté creciendo. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos los precios que ha habido históricamente, los analizamos y con econometría sabemos si este portafolio está con algún riesgo más grande en algún área, si depende mucho de la tasa libre de riesgo, si depende mucho de algún índice y así puedes tomar también decisiones de la parte financiera. Entonces, es muy amplio el uso que se le puede dar. Ok, ok. Aparte de los lenguajes que ya mencionaste, como eViews y Stata, ¿qué otro lenguaje de programación utilizas tú en tu día a día para hacer análisis de datos económicos? Creo que uno que también llegué a usar mucho es R. Y más que nada porque pues es gratuito. Es el clásico, ¿no? Me acuerdo que incluso nos llevaron un taller importante de eso. Te encuentras los software, los paquetes y las, ¿cómo se llama? Las herramientas que puedes usar en línea. Y es muy fácil de usar. Entonces yo creo que ese también, pues nos sirvió mucho. Fíjate, a mí, yo que lo recuerdo, R fue de mis favoritos, ¿no? Ya después, más adelante, eViews fue con el que terminé más familiarizado. Pero creo que le debo muchas a R. ¿Qué habilidades crees que son esenciales para alguien que quiere especializarse en econometría o análisis económico de datos? Bueno, primer punto, no hay que tenerle miedo a las matemáticas, que es algo que es muy común y que nos pasa mucho, de que, oye, llegas a la clase, para empezar llegas a la clase de econometría y resulta que ya tenías que haber dominado otras clases, ¿no? Es como que, híjole, ¿cómo te vas en la cuestión de la álgebra? ¿Cómo te va con las cuestiones de matrices? ¿Cómo vas con los mismos números, las cuentas? Tienes que tener mucha interpretación matemática. ¿Es complicado? Sí, pero nada es imposible. Entonces, primer punto, pues confiar en lo que sabes. A ver, yo puedo interpretar esos números, puedo manejar esos datos. No es muy difícil usar la herramienta. Entonces, te capacitas, aprendes y le das. Solamente vence el miedo de lo que tienes ahí enfrente. Otra habilidad importante, y ahora sí, para un buen econometrista, la teoría económica. ¿Por qué? Porque luego te puedes confundir. Porque bien dicen por ahí, puedes hacer una relación entre las manchas que tiene el sol y los carros que hay en la tierra. Y puede salir tu número. Pero ¿qué tienen de relaciones variables? Ninguna. Entonces, si no tienes teoría económica, no vas a poder hacer nada. Porque tienes que saber qué variable ocasiona qué otra variable. Y tiene que haber una revisión de literatura grande para que tengas más entendimiento de lo que está pasando.
Y son nociones básicas que tienes que también tener desde la carrera precisamente, o si no las tienes, pues vámonos, hay que ponerse a investigar la teoría económica. Ok. Este, ¿Dónde se aplica la econometría en el mundo real? O sea, no sé, en tu vida diaria, ¿dónde se aplica? ¿Dónde podrías tú verlo? Más que nada, como te comentaba ahorita, las cuestiones de la consultoría. Y ese es en lo que más lo he usado yo, para identificar, pues más que nada, áreas de oportunidad. Y esto aprovecha mucho que como son herramientas que son muy potentes y que pueden leer muchísimos datos, ven parámetros que nosotros no vemos. Pueden hacer cálculos que nosotros no podemos hacer y hacerlos rápido. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, todos los datos históricos de una acción, tienes todas las ventas de una tienda, vete a mano o vete a hacer cualquier otra cosa y no vas a poder. Entonces, eso es como que lo que más utilizo yo y es lo que he visto que ha servido muchísimo. Y realmente, incluso viéndolo en el mercado, le va muy bien a la gente que se dedica a esto. Es saber interpretar y saber determinar causas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que cayera esa acción? ¿Qué es lo que hizo que subiera esta venta? Determínalo. Ok. Bueno, dejando un poquito de lado la econometría, me gustaría hacerte unas preguntas con relación a la ciencia de datos. O sea, un poquito de acuerdo a tu perspectiva. ¿Tú consideras que los economistas deberían aprender Machine Learning? Sí, yo considero que sí. Es algo que te sirve para terminar de fomentar, primero que nada, el aprendizaje de otras áreas, tener esa Machine Learning. Y a final de cuentas es la tendencia del mundo. Como economistas a veces nos queremos quedar mucho con lo que ya vimos o con a ver, ya sé teoría económica, ok, sí, pero tienes que ver más adelante de esto. Ve qué viene detrás de ello, aprende a usar las nuevas herramientas. Entonces ahí sí considero que es un área de oportunidad muy grande para nosotros como economistas que tienen que aprender de esto. ¿Tú consideras que un científico de datos puede hacer análisis económico sin conocer la econometría o la teoría económica? ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Le va a quedar bien? Posiblemente no. A ver, aquí es donde decimos cada quien para lo que es bueno. Un científico de datos tiene muchísimo contexto de cómo manejar la información. Puede hacer predicciones muchísimo más exactas que un econometrista, posiblemente, sí. Pero algo que no se puede dejar es que la econometría es economía en un inicio. Entonces, sí tiene mucha herramienta matemática, sí tiene mucho uso de datos, pero la base de todo esto es conocer la teoría económica, dominar la teoría e interpretarla. Tú puedes tener bien una relación de variables, puedes entender bien cuál está afectando a cuál, pero ocupas tener ese conocimiento como economista para saber leerlo bien. ¿Por qué? Porque los números te dicen una cosa, pero a ver, ¿realmente es eso que estamos viendo? Si era la variable que tenías que haber utilizado, tal vez en el modelo te da bien y te da algo que es significativo, pero oye, resulta que esa variable que estás tomando en cuenta no sirve para este caso porque tú analizabas otro tipo de mercado, otro sector, ¿no? Quieres revisar el tiempo de la cotización del IMSS, pero quieres agarrarlo para investigar el mercado informal. Pues no, porque no están dentro estás agarrando datos que no les corresponden. Quieres ver por qué creció el desempleo, pero estás agarrando datos de consumo. Pues tienen algún punto, pero no se relacionan tan profundamente. Entonces, sí son cosas que aunque hayan relaciones, tienes que tener ese conocimiento y todo ese background. No puedes hacerlo sin un economista. Ok. ¿Hacia dónde consideras tú que van ambas disciplinas en el futuro? O sea, ciencia de datos, econometría. Creo que un punto principal y muy importante es que se nutren mutuamente. ¿Sí? Y siento que incluso la ciencia de datos viene nutriendo más a la parte económica. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos teniendo que el mundo es más rápido, que el mundo es más avanzado y que las operaciones sean cada vez más rápidas en todo tipo. Las empresas, las decisiones de inversión, antes las tomaban en años, en meses, hoy en día la información la tienen en minutos. Los mercados cambian así, al instante. Las tendencias son de semanas, de días. Hay productos que llegan a estar de moda y que es esa semana y fuera de ahí, nadie más la vuelve a comprar. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez se vuelve más rápido. Analizar toda esta información no se puede hacer si no utilizas estas herramientas que mencionas. Entonces, sí se ocupa tener prácticamente una actualización y seguir avanzando en estos temas.
No puede haber un economista que no conozca al menos las nociones básicas de lo que es la ciencia de datos. Podemos no saberlo porque tampoco es nuestra área. Podemos no dominarlo. ¿Sabes la econometría? Sí, pero no me sé tanto a ese punto profundo. Pero lo puedes revisar con alguien más que lo sepa, ¿no? Siempre tiene que haber esa relación. ¿Por qué? Porque es la tendencia, hacia allá va el mundo. Y si no avanzamos hacia allá, simplemente tú vas a estar queriendo tomar una decisión de inversión ahorita, cuando resulta que la inversión que estás decidiendo es con datos de hace un año y para en lo que te darás a hacerlo, ya se actualizó. O no lo pudiste hacer al detalle que se podía hacer. Por cuestiones de tu herramienta lo hiciste mensualmente cuando era realmente con medidas diarias. O que era por minuto. Estaba viendo la anterior vez una investigación que hizo un doctor de aquí de la facultad, el doctor Vicente, econometrista muy bueno aquí de la región, de hecho. Y él tenía un modelo donde veía cuestiones que cambian minuto a minuto, hora a hora, que era la cuestión del clima. Entonces, ¿qué hacía en este modelo? Ver cómo afectaban los cambios de clima, ¿sí? Es algo que es muy cambiante durante el día y tienes que tener mucha precisión en los modelos que utilizas. Y más que nada, que eso es algo que va a ser más usado últimamente, que viene lo del calentamiento global. Entonces, avanza y tienes que tener más control porque vienen más cambios y porque así lo determina el mundo y tienes que adaptarte. Ok. Bueno, esas han sido todas las preguntas por mi parte, Alan. Muchas gracias por acompañarnos y espero que puedas volver a reunirte con nosotros para algún tema ya financiero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues ya sabes, aquí estamos al pendiente para cualquier cosa. Cuando quieras, aquí puedes venir sin ningún problema. Aquí en la Facultad de Economía, que andamos cualquier cosa.